Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin, el cual ayer estuvo cerca de los 17.000 puntos. Así que tocaremos diferentes elementos en este vídeo, analizando Bitcoin, analizando dominancia, analizando Bitcoin versus otras criptomonedas e incluso si me da tiempo analizaremos también algún que otro índice porque todo forma parte de un contexto global el cual nos va a indicar pues un poco la dirección en el corto, medio y sobre todo largo plazo, que es al final lo que nos interesa, ¿de acuerdo? 15º setup distinto que estáis viendo, aún sigo pues bueno, estas mini vacaciones que me he cogido fuera de casa, ya mañana vuelvo, así que ya para el martes yo me imagino que ya vais a tener el setup habitual, el setup de siempre, la calidad de sonido y la calidad de imagen que os merecéis, así que nuevamente disculpas de antemano. Vamos a ir ya directamente al grano. No me deis las gracias, y es que bueno, he puesto algunas de las entradas que ya sabéis que de vez en cuando en Instagram, el cual tenéis abajo en el primer comentario fijado, voy poniendo de vez en cuando alguna de las entradas que voy haciendo, ¿vale? Pues bueno, hoy he vuelto a poner una y bueno, pues el precio ha subido y demás, y me estáis dando las gracias, por favor, ni gracias ni nada, porque primero, lo hago porque me apetece y segundo, no hay ninguna cosa que agradecer, porque el precio sí que es verdad que ha dado ese movimiento impulsivo, pero tampoco ha ido a ninguna parte, ¿vale? Entonces, no hay nada que agradecer en ese sentido. Entonces, yendo un poquito más en orientación a eso, en orientación a la entrada, ¿por qué he buscado la entrada? Que por cierto, la tenéis en Instagram, ¿vale? Abajo en el primer comentario fijado. ¿Por qué la he buscado? Pues bueno, básicamente porque me interesan dos cosas. Primero, el punto en el que estamos, y es este nivel de los 19.300, o también conocido como máximo del anterior ciclo alcista, lo voy a marcar aquí en gráfico diario. Eso punto número uno. Y punto número dos, porque, pues bueno, técnicamente en gráfico de una hora, si lo ponemos, estamos viendo un patrón de giro, ¿vale? Un patrón de este pequeño cambio de tendencia, donde estamos dejando de ver esos máximos decrecientes y esos mínimos decrecientes para empezar a ver máximos y mínimos crecientes. Aquí vemos un mínimo, aquí vemos un mínimo creciente y aquí vemos un máximo y aquí vemos otro máximo creciente, otro mínimo creciente. Vamos a buscar un nuevo máximo creciente, ¿vale? Entonces, básicamente el motivo de la entrada es ese, esos dos argumentos, esos dos elementos, pero todo el mundo anda buscando el suelo. Yo creo que lo habréis visto en infinitud de vídeos, en infinitud de canales, en infinitud de posts en Telegram, en Twitter, etcétera, etcétera. Y la verdad que el suelo no creo que vaya a estar marcado por un nivel técnico, ¿vale? Ahora intentaremos un poco analizar esa situación, pero sí que es cierto que quien quiera buscar, quien quiera un poco leer entre líneas, que es un poco el título de la miniatura, sobre cuál es el suelo, si el nivel en el que estamos ya es el suelo, entre paréntesis considero que no lo es, hay una manera muy sencilla. Recordad cuando hablamos del nivel de los 30.000, ¿por qué en este canal comentamos que los 30.000 no iban a ser ningún suelo? Básicamente porque analizamos el contexto en el que nos encontrábamos, no solo económico, que veníamos con unos niveles de inflación nunca vistos prácticamente y seguimos creciendo, sino también técnico. ¿Y qué hablábamos? Pues bueno, hablamos que los 30.000 se tocaron en una situación técnica muy distinta a la primera. Si os fijáis, aquí es donde se forjó el nivel de los 30.000 y aquí es donde la gente, pues bueno, tenía las dudas de si este iba a ser el nivel de suelo. Ya hablamos que no iba a ser el caso, básicamente porque veníamos de un ciclo alcista y veníamos de un pullback dentro de ese ciclo alcista. En cambio, en este punto de aquí, lo que se formó fue un toque a unos niveles anteriormente también tocados después de un cambio de tendencia, porque vimos cómo pasamos a hacer máximos y mínimos crecientes, a hacer un doble techo, patrón de giro y hacer máximos y mínimos decrecientes. Además que las medias móviles, en vez de tenerlas por debajo, las teníamos por encima, por lo cual no tenía sentido marcarlo como ese nivel. Y pues luego fuimos añadiendo otras características que en este momento, antes de llegar a los 30.000, no las conocíamos, pero luego sí que las fuimos viendo, y es, pues bueno, el comentar la falta de fuerza en el pullback, la falta de intención, la falta de volumen, la falta de valor que le encontraba la gente a un nivel que teóricamente era de valor, ¿vale? Entonces, nuevamente, otro nivel, 19.370 y pico, marcadlo como queráis, 100 arriba, 100 abajo, como os dé la gana, ¿vale? ¿Es un suelo? ¿No es un suelo? A ver, de entrada no creo que vaya a ser un suelo, porque ¿qué nos ha llevado a esta circunstancia? La economía, la situación económica, la inflación. Estamos viendo como pese a que llevamos todo el año tomando medidas antiinflacionarias, la inflación sigue subiendo, por lo cual, ¿por qué deberíamos considerar que si la inflación nos ha llevado a los 19.000
y la inflación sigue subiendo, este iba a ser el nivel mínimo de este ciclo bajista, ¿vale? Entonces, con una pequeña frase, con una pequeña deducción, pues ya empezamos a marcar probabilidades hacia un lado o hacia el otro, y en este caso las probabilidades pues son que podríamos seguir cayendo sin problema, porque la inflación sigue subiendo pese a los niveles y pese a las medidas que se han tomado. Entonces, ¿es el máximo de inflación que hemos visto, el nivel de 8,6, si no recuerdo mal, 8,6%? Yo diría que no, porque hasta el mismo presidente de la Fed ha dicho que considera que la inflación puede seguir subiendo pese a las medidas, que no están en el máximo de inflación. Así que vamos a tomarnos eso en serio y vamos a creérnoslo, por lo cual ya de entrada en ese punto podemos entender que este no va a ser un mínimo. Eso sí, esto implica que el precio no vaya a poder subir, que no vaya a poder romperlo de manera alcista, o que no vaya a poder rebotar. Una cosa no quita la otra y podemos estar ante ese rebote. Pero claro, ¿cómo va a ser el rebote? Como el de los 30.000, donde también esperamos no solo un rebote, sino una continuación alcista del ciclo. Claro, ahí está un poco el tema. Ya la continuación alcista la podemos dejar de lado, al menos en cuanto a probabilidades, si hablamos de probabilidades, pero ¿y el rebote? ¿El rebote lo podemos valorar? Pues ahí es donde vamos a tener que un poco entender. ¿Qué estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo que el precio está variando un poquito la dirección o la fuerza de las velas. Como veis, en esta fase de aquí, pues bueno, la podíamos valorar como aún dentro de ese nivel, de esa especie de rango cercano a los 30.000, y luego las siguientes velas, como veis, son bastante impulsivas. Tenemos un par de velas fuertes, un par de velas de desaceleración, otra vela fuerte, y volvemos a esta nueva desaceleración, por lo cual volvemos a ver nuevas velas de desaceleración en este punto. Además, en términos intradiarios, pues bueno, volvemos a ver cómo se está formando este patrón de máximos y mínimos crecientes, por lo cual estamos empezando a ver ese patrón técnico que nos puede animar a ese hipotético pullback, ¿vale? Eso está bien, eso es interesante, es atractivo, y lo podemos tomar como sí, como que este nivel puede reforzar esa hipótesis de crecimiento. Si no, pues bueno, yo no hubiera tomado ninguna entrada. Pero claro, luego no es, o sea, lo que estamos viendo hasta ahora es insuficiente, porque esto no nos marca nada en el medio plazo. En el corto plazo pues sí que te puede dar un patrón técnico atractivo, pero en el medio plazo, que es un poco lo que podemos valorar, de llegar hasta los 25.000 incluso en forma de ese pullback, esto no te marca nada. Luego tenemos que ver una progresión en los días venideros, ¿vale? Lunes, martes, miércoles tenemos que ver esa continuación, si no vamos a tener problemas. De la misma manera que estamos viendo este patrón en gráfico de 1 hora, incluso en gráfico de 4 horas, podemos ver como en este punto de aquí, en este nivel de aquí de los 20.360 y pico, encontramos resistencia, el cual también es un nivel intradiario. Entonces, ¿qué veremos? Habremos visto un pequeño giro, un pequeño cambio de tendencia en gráfico de 1 hora, y volveremos a rechazar los mismos niveles para dar esa continuación, bajista, ¿vale? Claro, en este sentido seguimos inmersos, seguimos metidos en esa especie de rango que marcamos referente a las dos medias móviles más importantes que tenemos hasta ahora, que son la media móvil de 50 mensual, que es esta línea roja, y la media móvil de 200 semanal, que es esta línea azul. Seguimos en ese rango, ya comentamos, dibujamos esta especie de rango que comprende entre los 20.000 y los 28.000 como zona de rebote, zona de dilatación, porque ya comentamos, no es tocar el nivel y arrancar, sino que puede haber una dilatación, la cual la marcamos con esta línea sombreada, ¿no? Entonces, ver ese movimiento impulsivo, ese hipotético movimiento impulsivo que hemos comentado, no haría otra cosa que un poco empezar a sentar las bases de esa dilatación. Hay dos maneras de encarar esa continuación, ese no mínimo del que estamos hablando, y una es a través de, un movimiento que toca, y los próximos meses, pues, rebotan y forman nuevos mínimos decrecientes. Eso por un lado, y luego también lo podemos encarar de la misma manera que lo encaramos en las anteriores ocasiones, donde, como veis, el precio sí que es verdad que juega bastante con esos niveles, juega bastante con esos puntos, sin marcar un claro mínimo decreciente. Realmente, si miramos un poquito los anteriores ciclos bajistas, pues bueno, podemos ver, vamos a marcar cuáles son las caídas desde el máximo hasta el mínimo. Vemos prácticamente, bueno, un 90 y pico, ¿no? Un 93% aproximadamente. Vemos en el siguiente ciclo bajista una caída de hasta el mínimo 86%. Y en el anterior ciclo bajista vemos una caída de un 86-87%. Claro, actualmente ¿a cuánto estamos? ¿Cuánto es la caída que llevamos ahora? Pues bueno, desde el máximo, porque si queremos marcar el máximo tenemos que hacerlo, llevamos un 75%. ¿Esto qué implica? Esto implica que, técnicamente hablando, podríamos seguir ese patrón de continuación bajista, ¿vale? Es una realidad porque, pues bueno, estamos cerquita de
los anteriores mínimos en cuanto a porcentaje, pero si seguimos, pues bueno, el patrón del 80 y pico %, podríamos llegar sin problema hasta ese nivel de los 10.000, ¿vale? Claro, es una zona que sería más atractiva y que anularía, esa situación de, vale, esto puede ser ese mínimo referente a esta zona. Entonces entraríamos en la primera situación, no en la situación en la que el precio juega referente a estos niveles, se pasa unos meses tocando en la misma zona, sino una situación en la que vemos cómo el precio pues, puede hacer un pullback, ya veríamos en qué condiciones, y luego da un nuevo brazo bajista, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua porque en ese punto, ¿cómo podemos acercarnos a esa dirección? Pues bueno, de manera muy sencilla, y al final es que, como he dicho al principio, tenemos que valorarlo todo como un ecosistema, un contexto de diferentes elementos, y uno de los elementos más atractivos es la dominancia. Si entramos aquí, fijaros, justamente no hemos tocado nada respecto al último análisis de la dominancia que hicimos, y ya marcamos que esta zona de aquí podía ser una zona de posible reversión. ¿Por qué? Pues porque marcamos los máximos anteriores. Estábamos justamente en los máximos intrasemanales, de las anteriores semanas, donde, como veis, 1, 2 y 3 veces contactamos con ese punto, por lo cual ya valorábamos una posible caída. Claro, ¿esto implica que el precio ya se da la vuelta? No, esto implica que, y de la misma manera que esperamos un pullback en términos diarios, semanales incluso, perdonad que he vuelto a beber agua, pues de la misma manera que en el gráfico de Bitcoin esperamos un pullback en este sentido, pues en la dominancia también puede haber un pullback, un movimiento decreciente, y aquí no tenemos otra cosa que es una ruptura de este triángulo y un pullback a testear pues ciertos niveles, ya lo veríamos. Yo considero pues firmemente que la dominancia puede seguir creciendo, porque ya lo hemos hablado en anteriores situaciones que la dominancia, la caída de la dominancia implica mercado alcista y la subida de la dominancia implica mercado bajista. Y la verdad pues que técnicamente añadimos ese parámetro a poder definir la situación de la dominancia de Bitcoin como alcista, ¿no? Claro, en este sentido, ¿qué anularía esta hipótesis? ¿Qué anularía este patrón? Pues el nivel del 40%. Si rompiéramos hacia abajo el 40%, sí que es cierto que podríamos entender, oye, es que igual la dominancia no va a subir, ha sido una especie de amago, ha sido una especie de acumulación, y el precio va a seguir el ritmo que llevaba los anteriores meses. Pero claro, lo sumas a la situación de Bitcoin, lo sumas a la situación de la economía, y sí que es verdad que te da esa sensación de que el precio pues, puede seguir subiendo, ¿no? Además, podemos mirar otros elementos, como por ejemplo hemos comparado en anteriores ocasiones el gráfico de Bitcoin contra Ethereum. Sabemos perfectamente que Ethereum, si lo quieres valorar como una altcoin, lo puedes valorar sin problema como una altcoin, porque al final no es Bitcoin, y podríamos marcar Bitcoin y luego todo lo demás. Vamos a buscar Ethereum. Justo me ha saltado una notificación, perdonad, aquí tenemos el gráfico en el que pues hemos visto como claramente el cambio de tendencia es real, y ahora estamos contactando con ese nivel, estamos contactando con ese punto, esta diagonal alcista que vemos aquí. Pero realmente todo lo demás implica un claro cambio de tendencia. ¿Cómo vamos a esperar que en un ciclo alcista, en un mercado alcista, el gráfico de Ethereum pierda contra el gráfico de Bitcoin? No tiene ningún sentido, tendría que ser al revés. O sea, Ethereum va a subir más en un ciclo alcista que Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque es así, porque cogemos la dominancia y la dominancia de BTC.D no incluye Ethereum. Ethereum está fuera. Esto es Bitcoin. Entonces, si Bitcoin sube más que las demás, incluida Ethereum, implica que el mercado está bajista, y estamos viendo claramente cómo los cambios de tendencia son claros. Bitcoin en Ethereum contra Bitcoin, en Cardano contra Bitcoin, en cualquiera contra Bitcoin. Cambio de tendencia es clarísimo. Coge tu altcoin favorita y verás cómo ha habido un claro cambio de tendencia contra Bitcoin, ¿vale? Entonces, claro, cuando empiezas a marcar, cuando empiezas a ver cómo el cambio es tan grande, cómo hay tantos parámetros que aplican la misma dirección, aplican el mismo sentido, puedes empezar a valorar si realmente hemos llegado al mínimo o no. Yo personalmente considero que no, por todos los comentarios que hemos estado haciendo en este vídeo, y no son todos. Podemos hacer otro vídeo con comentarios distintos que apunten hacia la misma dirección, por lo cual es momento o es interesante tomar decisiones en base a ello, o es al menos lo que yo estoy haciendo. Me encantaría comprarme 3 bitcoins de golpe, pero considero que es mejor repartir o intentar repartir ese capital, aunque eso me haga arriesgarme a que no coja el mínimo, o que el precio pues pueda subir antes de tiempo, o que ni me pueda comprar ni 3 ni 2 bitcoins, no lo sé, pero es un poco la probabilidad que yo veo actualmente. Y sí que es cierto que
lo que pueda suceder en el medio plazo, incluso corto o medio plazo, no tiene que a mí hacerme cambiar la perspectiva que yo tengo de largo plazo sobre la situación actual en la que nos encontramos, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.